montón de cosas. Es una Argentina de solidaridad, es una Argentina de sufrimiento económico, es una Argentina de pandemia, de cuarentena, y es una Argentina que en algunos aspectos afortunadamente minoritarios tiene situaciones que parecen de otro siglo. Así es, porque en este contexto de pandemia, bien sabemos y lo hemos tratado en los noticieros de la televisión pública, los recuperados de COVID pueden donar plasma, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Algo que realmente conmocionó sobre todo a la sociedad argentina, más allá de la comunidad homosexual argentina, porque no le permitieron a un joven de 23 años donar plasma tan solo por ser homosexual. Tenemos un móvil y vamos a realizar una entrevista. Claro que sí, estamos con Florencia Rodríguez. Flor, ¿cómo estás con este tema? Hola Diana, hola Alejandro. Sí, como contaban en el piso, parece increíble que en estos tiempos que corren tengamos que escuchar historias de este tipo. La historia de Nicolás, quien fue a donar sangre para su papá, que estaba internado en una clínica porteña, y en esa misma clínica le negaron la donación de sangre por ser homosexual. Estamos con César Sigluti, él es titular de la CHA, quien nos va a contar más detalles sobre esta historia. César, ¿cuál es la historia de Nicolás? Bueno, hace unos días en la sede de la CHA recibimos una denuncia de una persona que era un chico que se llamaba Nicolás, de 23 años, que decía que había ido a la clínica, y de hecho es una clínica a la que yo había ido hace un mes y pico por una internación, y nos contaba que le iban a operar al padre, habían pedido donantes, él fue a donar sangre. En el cuestionario, hay un cuestionario, eso que rige la ley, que se llama de autoexclusión. En ese cuestionario una de las preguntas era si había tenido relaciones sexuales con otro hombre. Él contestó que sí, por supuesto. Y le dijeron que no podía donar sangre. Y bueno, se fue, te imaginas, muy conmocionado, muy triste, muy enojado. Se comunicó con nosotros y a partir de eso yo me comuniqué con mi médico, que es justamente de ese lugar, y me dice: mirá, César, eso pasa en todas las clínicas, porque todas las clínicas se rigen por la normativa de la Asociación Argentina de Hemoterapia. A partir de ahí empezamos a hacer todas las investigaciones en la Asociación Argentina de Hemoterapia, que aparte ya conocíamos la postura porque hace más de 15 años que nos estamos peleando con ellos por el motivo de la discriminación. Y efectivamente estaba escrito y ellos recomendaban la exclusión de las personas por su orientación sexual. O sea, si un hombre tuvo relaciones sexuales con un hombre durante el último año, no podía donar. Se supone que cualquiera de nosotros tiene relaciones sexuales al menos una vez al año, no sé. De todas maneras, lo que nos alertó mucho, que después de 15 años, todavía el mismo organismo con el que habíamos discutido en el Ministerio de Salud y con la misma asociación que habíamos consensuado justamente este nuevo cuestionario, sigan con el prejuicio de la orientación sexual de las personas. En vez de hablar sobre las prácticas sexuales seguras, o sea, usando el preservativo, discriminan a las personas por su orientación sexual. Lo cual también crea como otro peligro, que es pensar que una persona, yo soy, por ejemplo, soy una persona heterosexual, bueno, no pertenezco a ese grupo, puedo donar tranquilamente. Para que veas, ¿cómo te puedo decir?, la trascendencia que tiene ese tipo de prejuicios en la salud pública, ¿no? Porque vos creas como una falsa seguridad con respecto a lo que debe ser la sangre, que además toda la sangre debe ser testeada en un sistema, digamos, de salud pública que es totalmente inaceptable, al decir que vos sos un grupo de riesgo y los otros no, ¿entendés? No se entiende. Exacto. César, Diana y Alejandro te escuchan en el piso. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Un saludo muy grande. Un saludo, César. Vamos a lo puntual. Tenemos ley de matrimonio igualitario que se cumplió 10 años hace muy poco nada más. La Argentina avanzó en relación a lo que tiene que ver en legislación de derechos para la comunidad LGTBIQ, pero sin embargo parece que para la comunidad médica todavía cuestan esos avances. ¿Cuál es
tu lectura, César, ¿por qué todavía sigue sucediendo este tipo de discriminación e estigmatización? Mira, porque evidentemente, a ver, no pueden salir, viste, del prejuicio. Y hay mucha gente, a ver, muchos ámbitos que todavía son muy reaccionarios. Uno de ellos es la justicia, por ejemplo. Y también el ámbito de salud y sobre todo en esta asociación, viste, argentina de hemoterapia, cuyos integrantes, a ver, no todos los médicos piensan eso, y de hecho en un montón de ámbitos, por ejemplo, no sé, en el hospital italiano, también nos están llegando, viste, muchos testimonios de personas de nuestra comunidad LGBTIQ+, que no tuvieron ese problema. Pero en muchas clínicas, y ahora tenemos también denuncias en el Hospital Garrahan, por ejemplo, que directamente desechan la sangre. Es una cosa tremenda. Por eso nosotros presentamos formalmente una denuncia ante el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que ahora existe en Argentina, y también en el Ministerio de Salud. ¿Para qué? Para que hagan cumplir lo que dicen las leyes. ¿Entendés? Eso es. César, Alejandro Porte te saluda. Yo la verdad cuando escuché esta información, un placer. La verdad me indignó, ¿no? Pero te escucho a vos y me indigno un poco más todavía, porque me da la sensación que en una sociedad como la nuestra, que intenta tener la madurez suficiente como para discutir, por ejemplo, el aborto, todavía hasta cuando vas a dar sangre, ¿está pasando esto? Yo creía que había sido un caso aislado. ¿Sucede cada vez que una persona de cualquier comunidad va a dar sangre? ¿Sucede esto? Mira, en algunos ámbitos sí, en las clínicas también. Como yo te decía, esta es una clínica muy prestigiosa y también tenemos un caso de otra clínica. O sea, como en los 80 Porque, con el SIDA, por ejemplo, como en esa época que se estigmatizaba por ser homosexual a una persona y se hablaba, por ejemplo, de la peste rosa. Claro, pero eso está avalado justamente por esta Asociación Argentina de Hemoterapia. Claro, más grave que todavía. sigue diciendo, claro, que sigue diciendo esta cosa, ¿cómo te puedo decir? Totalmente anticientífica. Porque lo científico es que el virus, por ejemplo, del VIH, se transmite a través de la sangre y del semen, y si no usas preservativo. No se transmite por la orientación sexual de la persona. Claro, por supuesto. Eso tiene que quedar muy claro. Además, a ver, sí. Yo soy una persona que tiene VIH hace 30 años. No voy a donar sangre, ¿entendés? Nosotros hace unos años, justamente, estábamos cerca del Garrahan, hicimos un acto de visibilidad para que vean lo absurdo que era esa reglamentación, que se presentaron todas activistas de la CHA con un certificado, con 2 certificados, porque hay un periodo de ventana del virus. O sea, diciendo que realmente no tenían VIH, ninguna enfermedad de transmisión sexual y demás. Se presentaron hasta en el Hospital Garrahan, dijeron que eran homosexuales, le denegaron la sangre. ¿Entendés? Así de científico es esa postura. Una locura. Te agradecemos realmente un montón tu sinceridad y tu claridad para contarnos. El cierre para Flor. Sí, César, yo quería preguntarte un poquito sobre el estado anímico hoy de Nicolás, pasando por esa situación muy fea por la que le tocó transitar. Mira, la verdad que hubo que contenerlo psicológicamente. La CHA tiene un área de salud, en esa época, en ese momento estaba Valeria Paván y lo tuvo que contener. Pero imagínate vos que no es que puede ser el caso que vos vas a donar a un banco de sangre. Pues él iba a donar sangre para su papá, ¿entendés? Entonces me parece, bueno, me sensibilizo mucho. Imagínate que si a mí me sensibiliza, ponete en lugar de él, que quiera ayudar a su padre y no lo puede hacer. Te agradecemos mucho, de eso se trata, de ponerse en el lugar del otro. Recordemos que en el año 2015 el Ministerio de Salud firmó una modificación a una ley que decía que las personas homosexuales no podían donar sangre en la Argentina. Las clínicas aparentemente no cumplen esa modificación y sigue la discriminación. Volvemos a ustedes. Gracias, Flor. Esto no tiene nada que ver con todo lo que hablamos y que nos encanta de la tarea que están haciendo los médicos, porque no hay que generalizar. Esto es una situación, son situaciones que son muy puntuales, ¿no? Pero también se da en muchos aspectos que muchas veces la ley no va de la mano
de lo que después hacen los médicos. Sí. Nos pasa con tantas órdenes judiciales, por ejemplo, para la interrupción de un embarazo en situaciones de violencia y demás, y que los médicos se niegan a hacerlo. Es la ley no escrita, ¿no? Por eso Que te esa digo. es la que más cuesta de construir, pero lo importante es visibilizar también esto para que pueda corregirse y se pueda avanzar.